Yo sé que muchos de ustedes en múltiples ocasiones han escuchado esta historia acerca del profeta Eliseo y del general Naamán. Pero en el día de hoy yo quiero compartir con todos ustedes el tema. El tema es el siguiente. A propósito de lo que está pasando en las naciones de la tierra, a propósito de lo que está pasando en el mundo, yo quiero compartir con todos ustedes el tema, la respuesta que el mundo no quiere escuchar. Ese es el tema que voy a compartir con todos vosotros. La respuesta que el mundo no quiere escuchar. Amén. Y yo quiero sacar este tema de esta historia tan profunda y tan hermosa de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar esta historia conocida y la vamos a aplicar, la vamos a contextualizar a lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, para poder comprender cuál es la respuesta que el mundo necesita, pero que lamentablemente, lastimosamente, no quiere escuchar. Entonces veamos lo que nos enseña esta historia de la Biblia. Todos sabemos que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Y la palabra dice que este hombre era un varón grande delante de su Señor. Y la palabra dice que su Señor lo tenía en alta estima. Porque por medio de este general de Naamán, por medio de él, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, dice la Biblia, en extremo. Este hombre era un hombre de mucho valor, era valeroso en extremo, pero había un problema. Y es que la Biblia dice que era leproso. Oye bien, la palabra de Dios dice que este general llamado Naamán estaba enfermo porque era leproso. Y yo quiero contextualizar esta historia. Y yo quiero que usted comience a observar lo que Dios me ha mostrado allí. Yo quiero que usted comience a observar lo que Dios me ha revelado acerca de esto a propósito de lo que está pasando actualmente en el mundo. Y lo primero que Dios me ha mostrado en esta historia es lo siguiente. Hoy en día, al igual que Naamán, existen superpotencias. Amén. Existen naciones poderosas. Pero estas naciones poderosas lamentablemente están siendo vencidas por un virus invisible. Están siendo vencidas por un enemigo que no se puede ver con los ojos físicos. Un enemigo invisible, un enemigo como si fuera espiritual, ¿verdad? La palabra dice en el versículo 1 de Segunda de Reyes capítulo 5 que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y que su Señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Amén. Los sirios fueron siempre un pueblo enemigo de Israel. Y en el tiempo del profeta Eliseo, su gran general llamado Naamán, el cual era un varón grande y era muy admirado y era muy respetado y era muy temido, pero fue contagiado por una terrible enfermedad. En esa época era una enfermedad incurable por los médicos, y esta enfermedad se conocía como la lepra. Naamán, dice la palabra, había vencido a grandes ejércitos,
había vencido a grandes ejércitos, había ganado grandes batallas, había ganado múltiples batallas, pero no podía hacer nada, lamentablemente no podía hacer nada contra esa enfermedad. Esa enfermedad estaba día a día destruyendo su cuerpo. A pesar de que era un hombre valeroso, dice la palabra que era un hombre alto, grande, era un hombre valiente, había vencido muchos ejércitos, había ganado grandes batallas, pero no podía vencer esa enfermedad. Dice la Biblia que era leproso, nunca pudo vencer por sí mismo esta enfermedad. Esa enfermedad estaba destruyendo su cuerpo. Su valentía no pudo contra esta enfermedad. Su poderío militar no pudo contra esta enfermedad. Sus riquezas no pudieron contra esta enfermedad. Su fama no pudieron ayudarle contra la lepra. No pudieron ayudarlo contra esta enfermedad. Lo mismo está pasando hoy en día. Hoy en día podemos ver cómo muchos países que son considerados potencias, como muchos países que son considerados poderosos, que son considerados países del primer mundo, tienen la misma condición, que tenía Naamán. Gloria a Dios. Países como Estados Unidos, países como Gran Bretaña, países como España, países como Francia, países como Alemania, países como Rusia, países que representan una potencia mundial, están actualmente como Naamán. Son países grandes, son países poderosos que tienen un poder militar extraordinario, que tienen un poder económico extraordinario, que tienen un poder científico extraordinario, que tienen un poder tecnológico extraordinario, etcétera, etcétera. Pero no saben qué hacer, escúchalo bien, no saben qué hacer con un enemigo invisible como lo es el COVID-19. A pesar de que tienen ciencia, a pesar de que tienen grandes tecnologías, a pesar de que tienen grandes ejércitos militares, no saben qué hacer contra este enemigo invisible que lo está venciendo. Amén. Y es un enemigo invisible, microscópico. Escúchame bien. Es un enemigo pequeñito, invisible y microscópico. Este virus es un virus microscópico. O sea, tú no puedes ver este virus con tus ojos. Tienes obligatoriamente que buscar un microscopio para poderlo ver. Porque es tan diminutivo, es tan pequeño, que es imposible que tus ojos lo puedan ver. Por eso aquí en Estados Unidos, a ese enemigo, a ese coronavirus, se le conoce ahora mismo como el enemigo invisible. Y esas grandes potencias que tienen un gran ejército, que tienen mucho dinero, que tienen poderío económico, que tienen famas, que tienen riquezas, no han podido hacer nada hasta ahora contra este enemigo invisible que se está llevando la vida de miles y miles de personas al nivel del mundo, al nivel mundial. Muchos de esos países tienen petróleo. Pero ¿de qué te vale tener petróleo? Muchos de esos países que son primera potencia tienen armas poderosas. Pero ¿de qué te vale tener armas poderosas si todavía no tiene una vacuna? Tienen mucha ciencia, pero no hay todavía una vacuna. Tienen mucha tecnología, pero no hay todavía una vacuna. ¿Sabe por qué? Porque están dejando de lado el poder de Dios.
Y yo quiero que usted preste mucha atención a esta enseñanza. Tienen de todo. Tienen de todo tienen. Pero están dejando de lado el poder sobrenatural de Dios.